Nassif en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Cuando las naciones se levantan y caen, como en América. Te daré un ejemplo de cómo este misterio tan grande está afectando todo. Shemitah, de hecho, puede tomarse, como dije, sacudida, caída o colapso. 1917, tienes el año del Shemitah. Tienes un colapso en Wall Street, pero también tienes una sacudida de las naciones llamada la Primera Guerra Mundial. El Shemitah es sobre el colapsar. En esa guerra tienes el colapso de los poderes, el colapso de 4 imperios. El imperio alemán, el húngaro, el ruso y el otomano. Todos se colapsan en el año que está unido al Shemitah. Y también tienes unido al Shemitah, está ligado al levantamiento de naciones. En 1917 es el año que comienza el levantamiento del poder mundial de América en el escenario. Entra al mundo la Primera Guerra Mundial. Así se considera. Tienes el inicio de este levantamiento. Pero si tomas 4 Shemitahs luego, que es 28 años, interesante. 4 en la Biblia es el número de los reinos. Te lleva a 1945 y tienes otro cataclismo global. Tienes la sacudida del mundo, la sacudida de la Segunda Guerra Mundial. Tienes de hecho que los ataques de Hitler comienzan en 1938. Es el año del Shemitah. Va 7 años a 1945 hasta que termina el mismo Shemitah. El Holocausto comienza. Kristallnacht se reconoce a 1938 como el año fatídico, el año del Shemitah. Termina en 45, año del Shemitah. Cuando llegas al pico del Shemitah, también llegas al pico de la Segunda Guerra Mundial, del verano del 45. Te aproximas al día del Shemitah de nulificar las cosas. Ese es el día de la erradicación, liberada en el mundo como el poder más grande para erradicar el átomo, lo atómico. La guerra nuclear llega al fin de la guerra, es como ese crescendo. La guerra termina en la última semana del Shemitah, todo ese periodo de 7 años, y cuando de hecho en Berlín los aliados tienen un desfile de celebración, es el día del final del Shemitah. Por eso la historia mundial, eso lanza a los Estados Unidos como el superpoder del mundo, incluso la Guerra Fría, el año del Shemitah. Ahora, si vas un periodo más, vas a 4 Shemitahs, luego 28 años, Shemitah también significa la caída de la nación. Te lleva al 73, punto clave. 1973, América decide legalizar la matanza de los niños no nacidos, el mismo pecado por el que fue juzgado el antiguo Israel. Y ese mismo año también es el año que América pierde su primera guerra. Vietnam se colapsa. El mismo día, 15 de agosto, América ganó la guerra antes en otro Shemitah. Y tienes eso de la caída ahora. Y el mismo año de la caída tienes el World Trade Center, que marca los mismos años que América legalizó la matanza de sus niños. Y tú ves... Bueno, con la impresionante precisión que hemos visto en el pasado, ¿qué nos dice de ahora y del futuro? Ya volvemos a Es Sobrenatural. Sobrenatural. El rabí Jonathan nos habló de que cuando tenemos el Shemitah, que es cada 7 años, significa la bendición de Dios. Pero si no seguimos las leyes de Dios, se vuelve una maldición. Cosas horribles han pasado en la historia de Israel. Entramos en un Shemitah justo ahora. ¿Cuándo comienza? El Shemitah comienza el 25 de septiembre. Lo recuerdo porque es mi cumpleaños, así que es fácil. El 25 de septiembre. Y va hasta el 13 de septiembre del 2015. Escucha unas cosas. Una es, Dios no tiene que hacer nada, Él no tiene que hacerlo necesariamente siempre, sin embargo, otra advertencia es que Él puede. Y la cosa es que el patrón en general es este. Al comienzo del Shemitah no necesariamente Escucha, yo, si fuera Dios, ni siquiera estaría esperando el Shemitah. Con todo es decir, lo que estamos haciendo es picarle los ojos a Dios con el dedo como nación aquí en Estados Unidos. En verdad, me alegra no ser Dios. Dios tiene mucho más misericordia que yo, pero si estudias la Biblia, tiene un punto de juicio. Sí, y eso es lo peligroso, porque cuando combinas todo esto, ¿a dónde va este país? Cuando combinas a los presagios que aparecen y continúan, cuando combinas el Shemitah, esa es la cosa. La cosa es esto, en los últimos 2 Shemitahs, en 2001, 2002 y luego 2007 y 2008, sí. Ves que el misterio se vuelve más y más preciso e intenso, está aumentando, porque en el 2001 tenemos el colapso más grande del mercado de valores de la historia. Es el día exacto que señala la Biblia, el Elul 29, para borrar las cuentas financieras. 7 años después,
2008, tienes otro gran colapso en la historia de América, más grande, y pasa exactamente el mismo día señalado por la Biblia. Dos grandes colapsos pasan exactamente 7 años hebreos, coinciden en días, horas y segundos. El misterio se está volviendo más Y sabes, intenso. está yendo tan rápido, ¿Sí? quiero que lo captes. Es tan preciso lo que dice él. Es el año, el día, el segundo. Vaya, ¡qué Dios tan maravilloso servimos! Sí, y la cosa es que significa que la nación estamos progresando hacia el juicio. Es exactamente lo que pasa en América. Así que, de nuevo, Dios no tiene que hacer nada a nuestro criterio, pero hay que estar Bueno, alerta. dime la fecha exacta en que comienza y en que termina. 25 de septiembre es el comienzo De este y en año. general, de nuevo, al principio no es necesariamente notorio, pero si algo se elige para este año y en general se va armando hasta su pico, que es cuando pasan las cosas, ¿sí? Que es el 13 de septiembre del 2015. También hemos hablado de esto antes. Pasa con el periodo de la luna de sangre también. ¿Sabes? Porque el periodo de la luna de sangre es 1 año y medio y estamos en ese medio. Pero lo que queda del año es totalmente del Shemitah. Todo está pasando al mismo tiempo como Shemitah. Es como una convergencia de advertencias. Parece. Y la otra cosa es que hay otra cosa, Sid. En la Biblia, una de las señales del juicio es el oscurecimiento del sol. No digo que cada eclipse sea, sin embargo, hay algo aquí. Esta es la cosa, escucha. Cuando ese gran día del pico viene, el 29 Elul, habrá un eclipse solar marcando el día. El gran día de la nulificación, al final del Shemitah, habrá un eclipse solar ese mismo día. Cuando hablamos de la torre, todo se une. Cuando acaban de poner el capitel para hacerla más alta de América, el día que lo pusieron hubo otro eclipse solar. ¿Y sabes cuándo fue la última vez, Sid, que un eclipse solar pasó en el 29 Elul? Fue en el 87. Tuvimos la erradicación más grande de Wall Street de la historia. Justo después de eso... No digo que tenga que ser, Bueno, pero las entonces cosas... hagamos la pregunta obvia. Has estudiado esto, pero no solo como un erudito, que lo eres, sino por revelación. Quiero que me digas qué crees tú que va a pasar. Pienso que sea lo que pase en este periodo o no, yo estaría listo. Y pienso sin lugar a dudas que una gran sacudida viene a América. Y esa sacudida afectará la economía, afectará la esfera financiera, y puede haber más que solo esas esferas, pero afectará eso. Algo como la hambruna en la tierra. Creo que incluso los servicios y la infraestructura se detendrán. Creo que habrá una gran advertencia y es la misericordia de Dios. Porque en este punto, sin la sacudida, no creo que haya un avivamiento. Lo que Dios quiere es avivamiento. Pero debemos estar listos. Lo que puede ser sacudido será sacudido. Bueno, solo nos quedan 2 minutos. ¿Qué es el séptimo Shemitah llamado jubileo? Bueno, hay muchas cosas. Solo diré esto, ¿sí? Cuando llegas al séptimo Shemitah, es decir, 7 veces, 7 años, 49 años, llega el jubileo. El jubileo está ligado al misterio del Shemitah. El jubileo es la restauración, volver a tu tierra, volver a tu hogar. Eres restaurado a tu herencia. Bueno, hace 2000 años... Israel perdió su herencia, perdió la tierra. Bueno, lo que pasa es, recuerda que el jubileo solo comienza en el año después del Shemitah. Bueno, la restauración de Israel comienza en 1917 con la declaración Balfour cuando le devuelven la tierra a Israel, Bretaña. 1917, el año siguiente al Shemitah, es lo siguiente, es como el jubileo, es la restauración de la tierra. Si vas 7 Shemitas luego de 1917, te lleva a 1967, la restauración de Jerusalén, justo después del año del Shemitah, y es la restauración. Y el siguiente ya viene, el siguiente, si avanzas 7 Shemitas más, llegas al siguiente que es en 2015, el año después de eso es 2016. No digo que Dios tiene que hacerlo, pero es impresionante lo que ha hecho. Él es impresionante, está a cargo de todo. Entonces el séptimo Shemitah ya viene y podría ser el cierre, no solo para este país, sino para todo en el final de los Podría ser tiempos. profético. Y de nuevo, no ponemos a Dios en una caja, pero es asombroso. El Shemitah tiene el misterio de todo. Pero el misterio de todo debe ser Sí. simple. Sí. Está en Yeshua, Jesús, el Mesías judío. Sí. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Jesús que sea tu Señor y more dentro de ti. Comienza a leer la Biblia y te digo algo. Si caminas en la misma paz, te entrenaré y te equiparé para caminar en lo que Dios me dio. Nada te molestará. ¡Nada!